Hola, el día de hoy vamos a continuar con la unidad 7, que también está relacionada con el centro de masa. Vamos a ver qué es centro de masa. El centro de masa es un punto en un sistema que responde a fuerzas externas, como si la masa total del sistema se concentrara en este punto. El centro de masa de un grupo de masas puede calcularse al tomar cada una y multiplicarla por su posición, para después sumarlas todas y dividir esta suma entre la suma de todas las masas individuales, es decir, la masa total. El centro de masa representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la masa del sistema para su estudio. Es el centro de simetría de distribución de un sistema de partículas. Bien, tenemos la fórmula X, centro de masa es igual a M1 por R1 más M2 por R2, y así sucesivamente si hay más masas y todo eso dividido, la masa total o la suma de todas las masas, que es lo mismo. Y eso hacemos para los ejes Y y Z también, donde M es la masa del cuerpo, R es el vector posición del cuerpo, X centro de masa es el centro de masa del cuerpo en el eje X, Y centro de masa es el centro de masa del cuerpo en el eje Y Z centro de masa es el centro de masa del cuerpo en el eje Z. Bien, empecemos con el ejercicio número 1 entonces. La separación entre el oxígeno y el hidrógeno es D igual a 9.57 por 10 a la menos 11 metros, o sea, esta D que tenemos acá, miren. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1.0 unidades, o sea, tenemos esta masa de acá y tenemos esta masa de acá. Y el oxígeno de 16 unidades. También tenemos la masa del oxígeno, que es el círculo que tenemos ubicado acá, que si nos damos cuenta su centro está en el origen, o sea, ahí están ubicados mis ejes coordenados. Y me pide determine la posición del centro de masa. Muy bien, entonces empecemos a solucionar el problema. Utilizamos la fórmula que nos daban, X centro de masa es igual a M1 por R1 más M2 por R2 más M3 por R3 dividido la suma de las tres masas, que en este caso hacemos tres sumatorios porque vamos a utilizar tres masas, dos de hidrógeno y una de oxígeno. Muy bien, sustituyamos datos entonces. Sabemos que la masa 1 es de una unidad, multiplicado por la distancia, que es de 9.57 por 10 a la menos 11, pero si nos damos cuenta, esta distancia está desplazada en dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y el ángulo de 52.5 grados está medido respecto a la horizontal. Por eso es que utilizamos coseno para el eje X, por eso le multipliqué aquí coseno de 52.5 grados más 1 por 9.57 por 10 a la menos 11, coseno de 52.5 grados para la otra masa también, porque también es de una unidad y también tiene una distancia d, más la del oxígeno, que es de 16 unidades, multiplicada por 0. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta figura es simétrica si comparamos la parte de arriba con la parte de abajo. Entonces, eh, está ubicada en el origen, por eso es que es 0. Y todo esto dividido la suma de las tres masas, que las dos masas de hidrógeno son de una unidad y la masa de oxígeno es de 16 unidades. Al realizar este cálculo nos queda que el X centro de masa es igual a 6.47 por 10 a la menos 12 metros. Muy bien, encontremos el eje Y entonces, siempre con la misma fórmula para todos los ejes, ya sea que nos pidan el eje X, Y o Z. Bien, entonces tenemos que la masa 1 es de una unidad multiplicado por la distancia d, que está acá. En este caso ya multiplicado por el seno de 52.5 grados porque es respecto a la vertical. Menos, ¿por qué menos? Porque si se dan cuenta, la masa 2 de hidrógeno que está ubicada acá está en la Y negativa, o sea, está dirigida hacia abajo, mientras que esta está dirigida hacia arriba. ¿Y esto por qué no aplicó en el eje X? Porque ambas están dirigidas hacia la derecha, solo que esta está dirigida hacia la derecha y hacia arriba, mientras que esta está dirigida hacia la derecha pero hacia abajo. Por lo tanto, esta me resta 1 por la distancia, por el seno de 52.5 grados, más el de hidrógeno siempre, que va a ser multiplicado por 0 porque está en el origen, y todo eso dividido la sumatoria de sus masas, que es 1 más 1 más 16. Entonces el centro de masa en el eje Y es igual a 0 metros.
Muy bien, pasemos al ejercicio número 2 entonces y me dice, un sistema consiste en tres partículas ubicadas como se muestra en la figura. Encuentre el centro de masa del sistema. Tome M1 igual a M2 igual a 1 kilogramo. O sea que tanto la masa 1 como la masa 2 van a ser igual a 1 kilogramo y la masa 3 va a ser igual a 2 kilogramos y nos dan el plano ubicado acá. Muy bien, solucionemos el problema entonces. Seguimos utilizando la misma ecuación. Sustituyamos valores. Sé que la masa 1, voy a analizar ahorita el eje X. Sé que la masa 1 es de 1 kilogramo multiplicado por la distancia en el eje X de la masa 1. O sea, yo estoy ubicado aquí en el eje 0. ¿Cuánto hay de acá hasta donde está la masa 1 en el eje X? Hay 1 metro, por eso le multipliqué 1 metro. Más la masa 2, que también es de 1 kilogramo, multiplicado por la distancia. Desde el origen, ¿cuánto hay? 1 y 2. Entonces por eso le multipliqué 2 metros acá. Más ahora la masa 3. Si nos damos cuenta, la masa 3 es de 2 kilogramos. Pero si observamos, la masa 3 solo está dirigida a lo largo del eje Y. Entonces en el eje X no se desplazó ningún metro. Por lo tanto es 0. Y todo eso dividido la sumatoria de las masas. Y al hacer ese cálculo me da que X centro de masa es igual a 0.75 metros. Bien, ahora utilizamos la misma fórmula para el eje Y analicemos el eje Y. Empecemos de nuevo con la masa 1. La masa 1 es de 1 kilogramo. Por la distancia en el eje X, si se dan cuenta, la masa 1 solo se desplaza en el eje X, no se desplaza en el eje Y. Por eso le multipliqué por 0 acá. Más la masa 2, que también es de 1 kilogramo, multiplicada por lo que se desplaza en el eje Y, que tampoco se desplaza en el eje Y. Si se dan cuenta, solo se desplaza en el eje X. Por eso multiplicada por 0. Más el valor de la masa 3, que es de 2 kilogramos, que esta sí se desplazó en Y. ¿Y cuánto se desplazó? Se desplazó 2 metros, por eso lo multiplico 2 acá. Y todo esto dividido la masa total. Entonces al hacer el cálculo me queda que Y centro de masa es igual a 1 metro. Bien, ejercicio 3. Dice, encuentra el centro de masa de las partículas que aparecen en la figura. Muy bien, encontrémoslo entonces. Utilizamos la misma ecuación, solo que en este ejercicio, si se dan cuenta, son 4 masas. La masa 1, la masa 2, la masa 3 y la masa 4. Bien, analicémoslo entonces. Sé que la masa 1 vale un medio o 0.5 kilogramos. Entonces, ubico que este es mi eje X, ¿verdad? Y este es mi eje Y. Bien, ¿cuánto se desplaza en X? Estas líneas las tomamos como unidad, se puede decir, o 1, 2 y 3, así vamos contando esas líneas para que no nos confundamos. Entonces, ¿cuánto se desplaza la masa 1 en el eje X? 0, porque si se dan cuenta está en el origen. Entonces, por eso le multipliqué aquí 0, 1 medio por 0, más. Ahora la masa 2, que es la que está ubicada acá, que es la de 3 kilogramos, multiplicado por lo que se desplaza en X. ¿Y cuánto se desplaza en X? 1, 2 y 3. Por eso lo multipliqué por 3 acá. Más la masa 3, que es de 2 kilogramos. ¿Cuánto se desplaza en el eje X? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso multipliqué 2 por 6. Más, sé que la masa 4 vale 3 medios de kilogramo. Y lo multiplico por lo que se desplaza en el eje X. Entonces, ¿cuánto se desplaza en el eje X? Menos 1 y menos 2. Si se dan cuenta, este ya es el lado negativo de las X. Por eso es menos 1, menos 2. Entonces lo multipliqué por menos 2. Y todo eso dividido el valor de cada una de las masas. Entonces, al hacer ese cálculo me queda que el X centro de masa es igual a 2.57 metros. Muy bien, encontremos entonces el centro de masa en el eje Y, siempre utilizando la misma ecuación. Empezamos con la masa 1, un medio de kilogramo, y está en el origen, o sea, no se desplaza ni en eje, ni en X, ni en Y, por lo tanto va multiplicada por 0, más la masa 2, que es de 3 kilogramos. ¿Cuánto se desplaza en el eje Y? Se desplaza 1, 2, 3, 4 y 5, por eso le multipliqué acá por 5, más la masa 3, que es de 2 kilogramos. ¿Cuánto se desplaza la masa 3 en el eje Y? Si nos damos cuenta, la masa 3 en el eje Y no se desplaza ninguna unidad. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X. Entonces lo multiplico por 0. Más el valor de la masa 4, que es de 3 medios de kilogramos,
multiplicado por la distancia en Y. ¿Y cuánto se desplaza en Y? Se desplaza 1 y 2. Por eso lo multipliqué por 2. Y todo esto dividido la sumatoria de sus masas. Por lo tanto, el Y centro de masa en el eje Y me queda igual a 2.57 metros. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero me haya explicado y me haya dado a entender. Con esto hemos finalizado todos los temas del curso de física básica. Ha sido un gusto para mí poder apoyarles con estos videotutoriales y espero que les haya servido. Cualquier duda pueden consultarme cuando quieran y a la hora que quieran. Muchas gracias por su atención.